me parece el momento perfecto para dar inicio a este evento. Una vez más, Germán Marín será nuestro moderador. Germán se va a encargar de que todos los candidatos tengan la oportunidad de hablar. Germán presentará las preguntas que hemos recolectado por varios medios. Y bueno, Germán nos ayudará a tener, como dijo Cayola, un evento muy exitoso. Por favor, Germán. Buenas noches a todos. Pues qué buen momento para tratar de juntarnos como ecuatorianos y más que nada entender que estamos trabajando todos y pensamos todos en que de aquí saquemos ideas sólidas y fuertes para que la patria que todos queremos como es Ecuador sea cada vez más interesante y más atractiva para que todos tengamos oportunidades, sea más equidad y que, bueno, tengamos un país como el que todos creemos que debería ser un país lleno de oportunidades, de mucha solidaridad y más que nada siempre refrescando esta parte política, encontrándonos con oportunidades para mejorar lo que ya tenemos y obviamente trazarnos objetivos mucho más importantes. Para centrarnos un poco en el debate, queremos tener cosas muy claras como cómo va a ser un poco la dinámica de este evento. Para eso hemos querido enfocarnos en 4 temas muy importantes, de los cuales hemos tenido la oportunidad de sacar información desde varias redes sociales y obviamente un poco desde la comunidad ecuatoriana que está entrado en contacto con nosotros a través de los medios sociales. Estos 4 temas importantes son participación ciudadana, salud, educación y derechos del migrante ecuatoriano en esta región. Estos temas para nosotros son los más importantes y como jóvenes queremos sentar precedentes en estos temas dentro de los candidatos que van a representarnos en el país. Otra cosa muy importante es que queremos que las respuestas se enfoquen también dentro de un cierto esquema y es que las respuestas estén dirigidas a 4 segmentos en particular. Los nacidos en Ecuador, los migrantes 1.5, quiere decir los migrantes que han vivido una parte en Ecuador, pero también una parte en los Estados Unidos. Los que nacieron en Estados Unidos y los ecuatorianos migrantes de la tercera edad. Son 4 puntos muy importantes que yo creo que nos impactan a todos los que estamos sentados hoy aquí y esperamos tener ese tipo de respuestas. Por último, queremos determinar que vamos a tener un cronómetro corriendo. Esperamos que las respuestas no sean más largas de 1 minuto y medio, o en otras palabras, vamos a solamente conceder 1 minuto y medio por respuesta. Lo hemos determinado así porque pensamos que es importante que todos participen y que todos tengan la oportunidad de expresar sus ideas. Bueno, para no alargar más el tema, yo creo que podemos empezar, ¿no? El primer tema en el que nos queremos enfocar es en la participación ciudadana. Creemos que este tema es muy importante para los ecuatorianos en esta región. No solamente porque es un tema que es parte de esta democracia en la que todos queremos vivir y en la que vivimos, al menos en este país. Algo muy importante de esto es que solamente el 65% de los 606,000 ecuatorianos que viven aquí en los Estados Unidos o en esta región tienen la facultad de votar, y de esos solamente 67,000 están registrados para votar. Yo creo que aquí la pregunta es muy importante y vamos a tratar de que todos nos den una respuesta y vamos a empezar desde mi lado derecho con el señor Julio César Tovala y vamos a seguir a continuación hasta terminar con la señora Jimena Peña. 1 minuto y medio y la pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuáles deberían ser los mecanismos que ayuden a que más ecuatorianos participen en los procesos electorales en el exterior? Buenas noches. Quiero agradecer la invitación de la institución para esta forma nosotros podemos expresar ante ustedes y que tengan un criterio de planes de trabajo que venimos cada candidato. Respecto a su pregunta, nuestro equipo ha sido siempre participar de que estamos huérfanos de información. Y quizás ese tipo de
credibilidades que cometen estos organismos que deberían habernos asesorado y orientado. Sería esta la razón por la cual es tan baja la participación de los ecuatorianos en estos próximos comicios. Por el punto, yo creo que ustedes deben estar un poco más informados. No se van a 5.000 ecuatorianos. Aquí andamos por 1 millón de ecuatorianos en Estados Unidos y 70.000 son los que están en Panamá. Entonces, yo creo que necesitamos reorganizar a estas instituciones para, así de esta forma, tener mayor información, mayor orientación, mayor publicidad en el tema de los ecuatorianos para que tengamos la oportunidad a superar. Es interesante que el medio de publicidad se corrija para así tener nosotros la oportunidad de ser gobierno. Pero, para el ecuatoriano que no solamente vive en New Jersey, o en Queens, New York, cualquier ecuatoriano que viva en Pensilvania, que viva en Long Island, parte más lejana que cada vez la oportunidad de informar. Muchas gracias, señor Toala. Esa ha sido la primera respuesta. Ahora vamos a seguir a continuación con la señora Marjorie. Muchísimas gracias por la invitación especial de estar aquí. Uno de mis principales que he visto mucho es que no están fomentando el liderazgo. Toda comunicación, todas reuniones, debate, se basa mucho en los líderes. Los líderes deben de llegar a la comunidad, como son las iglesias, los líderes principales. Como usted dijo, somos más de 70.000 que estamos empadronados, pero en sí somos 1 millón. 1 millón quiere decir que estamos que el 10% de los ecuatorianos está informando qué es lo que está pasando en este país, en Canadá, por qué no tenemos comunicación. Pienso que deberíamos de tener más fondos para fomentar el liderazgo. Muchas gracias. Seguimos con el señor Antonio Lisa. Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad. Pienso yo que la mayor parte de ecuatorianos que nos encontramos aquí, muchos tenemos un concepto completamente negativo de lo que es la política y ha sido del Ecuador. Por la corrupción, los malos gobiernos, las políticas completamente represivas, y ante esa situación, el desengaño que han sufrido, frente a eso, esta comunidad tiene que tratar de reivindicar esta situación a través de que exista un gobierno completamente auténtico, que retome la confianza de los ecuatorianos. Es decir, los ecuatorianos, la política se maneja de esta manera, porque mientras haya la corrupción, mientras haya la política completamente negativa, la gente tiene una mala versión de lo que es la política. Además de lo que los compañeros han señalado, la necesidad de que los consulados y las instituciones se conviertan en centros realmente de difusión permanente para que se empadronen los ecuatorianos. Y no debería ser única y exclusivamente los empadronados que tengan el derecho a sufragar. Debería ser absolutamente todos los ecuatorianos que posibilitemos esta elección. Muchas gracias. Seguimos con el señor Juan Tomás, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Espinosa. Yo quisiera agradecer la presencia de ustedes. Yo creo que lo principal es la participación de ustedes, el hecho que vienen aquí a oír los planteamientos de nosotros, los que realmente pensamos que debe cambiarse ciertas políticas. Yo creo que la base fundamental de la política, yo creo que es un arte, es una ciencia que debemos concientizarnos y debemos sembrar en nuestras conciencias lo que es la verdadera política, la participación ciudadana de nuestros compatriotas, de que ser líder puede ser cualquiera, pero ser revolucionario es diferente, porque queremos buscar el cambio, queremos una patria nueva, queremos un ciudadano nuevo. Vemos con tanta atención hoy en Sudamérica cómo va avanzando esa patria nueva, cómo va avanzando prácticamente, digamos, la participación de los pueblos, la participación prácticamente del pueblo organizado para buscar soluciones, para buscar incluso mejorar nuestras condiciones de vida. Creo que aquí en Estados Unidos tenemos que sembrar conciencia y tenemos que estructurar bases, comités de defensa para buscar soluciones a nuestros problemas, a nuestra juventud, a nuestra gente que sufre, porque hemos venido de allá para estar aquí prácticamente buscando el sueño americano. Muchísimas gracias, señor Juan Espinosa. Me disculpa porque me confundí con su nombre.
Seguimos con el señor Byron Zuquilanga. Distinguidos amigos y amigas, buenas noches. Se me ha permitido felicitar a los organizadores de este evento, esencialmente gente joven, futuros líderes de nuestra comunidad ecuatoriana. Como premisa en nuestro movimiento es unir a la comunidad para coordinar con las autoridades ecuatorianas en el área para poder existir una comunicación permanente y una orientación verdadera en donde se permita hacer conocer a nuestra colectividad que la política es el arte de servir a la comunidad y no de servirse a la comunidad, donde los líderes sean auténticas personas que nos orienten y que no nos confundan, que de una vez por todas depongamos las actitudes políticas o los intereses económicos de determinadas áreas para hacer una comunidad próspera, unida, que tienda a sembrar en sí la unidad ecuatoriana, esa cultura, ese folclore ecuatoriano que es muy rico. Los ecuatorianos somos valientes, somos trabajadores, somos empeñosos en nuestras actividades. ¿Y por qué no manifestar eso? Dejando a un lado ese ego que nos divide y en una sola bandera tricolor poner el alto nombre del Ecuador aquí, incentivando a nuestros jóvenes desde pequeños en sus escuelas, en sus colegios, en sus universidades, a que enseñarles quiénes son los valores ecuatorianos, un Montalvo, un Alfaro, un Juan de Humera, un Eugenio Espejo, una Manuela Cañizares, en fin. Grandes. Gracias, señor Zuquilanga. Seguimos con el señor Marcel Perado Vivara y esperamos que nos responda a la pregunta también. Buenas noches, gracias por la oportunidad a los organizadores de este espacio democrático. La participación ciudadana es efectivamente fundamental en la creación de una sociedad. Son los ciudadanos activando en la toma de decisiones sin necesariamente pertenecer al gobierno o pertenecer a un partido político, y trae siempre como consecuencia el mejoramiento de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia. Yo recuerdo en el Ecuador un tema que se lo comparto, el tema ambiental. En los 70s y en los 80s este tema comenzó a tratarse a través de organizaciones de la sociedad civil, antes de que siquiera existiera el Ministerio del Ambiente en el Ecuador. Fueron ellos, la sociedad civil, la que creó las políticas ambientales que ahora se manejan en el país. Lamentablemente el día de hoy en el Ecuador, con el gobierno actual, la participación ciudadana está contenida y se la ejerce a través de un ente burocrático, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual contradice la esencia de lo que debe ser una participación ciudadana, que debe ser de fuera del gobierno. Y ese consejo, que se lo llama el quinto poder, increíblemente, inclusive nombra a todos los funcionarios de importancia en el país, a todos los superintendentes, al contralor, al fiscal, al Consejo Nacional de la Judicatura, que nombra a los jueces, al Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Entonces, 10 segundos. Eso, yo he presentado una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral por la falta de participación ciudadana en el proceso electoral. Por eso es que no están empadronados los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Para todos los candidatos tenemos un cronómetro al frente que ustedes pueden ver el tiempo. Seguimos con el señor Mauricio Noroña. Muy buenas noches, compañeros. Me llamo Mauricio Noroña, vine a los 14 años de los Estados Unidos, he vivido ya 18 en este país, o sea que he cumplido la mayoría de edad en la experiencia migratoria. Soy abogado, trabajo con la comunidad migrante en temas de inmigración, justamente en temas de desarrollo de negocios pequeños. Esta cuestión de la participación ciudadana, compartimos la preocupación por cuestiones estructurales, en cierto sentido, el acceso a los consulados, el hecho de que teníamos que empadronarnos 5 meses antes de que se diera el voto. Esas son cuestiones que se deben trabajar. Pero yo creo también que hay razones más de sustancia por las cuales la comunidad no se identifica con su nacionalidad, por la cual la comunidad no quiere participar en la política. Nosotros estamos aquí porque no creemos que somos el futuro. Hemos escuchado que en algún momento la política va a ser diferente, que en algún momento la política se va a construir justamente por medio de la participación ciudadana, por medio de la construcción de compromisos y por medio de la construcción de acuerdos entre iguales, pero nosotros creemos que ese momento, ese futuro es ahora. Por eso les llamamos a unirse a este movimiento que busca justamente hacer una nueva política, que busca un nuevo futuro por medio de un mejor presente. Muchísimas gracias. Por último, la señora Jimena. Muy
buenas noches, hermanos, hermanas migrantes. Soy Jimena Peña, muchísimas gracias por la invitación. Compañeros, recordemos que la participación migrante se hace efectiva con mayor énfasis a partir de septiembre del 2008, en el cual se nos da la oportunidad a los migrantes no solamente de elegir, sino también de ser elegidos. Ahora, obviamente, tenemos 4 años prácticamente de estar en este proceso de incentivar a la comunidad a que participe. Yo creo que es sumamente importante aquí que nos comprometamos absolutamente todos. El Consejo Nacional Electoral ha hecho avance. De hecho, ya todos los migrantes podemos empadronarnos de manera permanente, pero sí, efectivamente, apartado de fusión. Es un compromiso de sus autoridades electas, en este caso los asambleístas, el Consejo Nacional Electoral y los organismos que están aquí, como los consulados, de socializar más la participación ciudadana de los migrantes. Es importantísimo registrarnos, no solamente para poder elegir y ser elegidos, sino también para poder tener un poder político dentro del país. Así es que, hermanos, hermanas, vamos a empadronarnos, vamos a motivar esa participación de los demás miembros de nuestra comunidad. Y como tengo tiempo, pues voy a seguir hablando. Es importantísimo que reconozcamos que dentro de este gobierno, por primera vez, podemos elegir y podemos ser elegidos también. Así es que, hermanos, hermanas, recordemos eso y pues ya me quedé corta de tiempo. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Bueno, seguimos un poco avanzando dentro de los temas y dentro de este tema de participación también creo que hay una parte bien importante y es que normalmente en los procesos de elecciones sabemos que los candidatos están siempre más cerca del pueblo. Tenemos estos debates y en muchos casos tenemos propagandas en televisión, en radio, en redes sociales, en internet. ¿Cómo hacer que los ecuatorianos logremos seguir conectados con nuestros representantes, partiendo del hecho de que vivimos muy lejos de donde se va a hacer legislación? ¿Cómo nosotros podemos sentirnos cerca de ustedes? ¿Cuáles son las vías por las cuales nosotros vamos a lograr esa forma de conocer qué es lo que ustedes hacen y de entender cómo ustedes están respondiendo? Bueno, empezamos con el señor Julio César Tobar. Entre uno de los planes de trabajo que nosotros presentamos es de formar un Consejo Nacional del Migrante. Esta es una organización que tiene que estar relacionada constantemente con las otras organizaciones, llámese CENAMI o Consulado Ecuatoriano. De tal manera que este organismo sea dirigido por la Asamblea Nacional con la intención de que sea el organismo que esté más en contacto con la comunidad. De igual manera, sea el organismo que esté siempre vigilando a que las instituciones como CENAMI o Consulado cumplan con lo establecido. Muchísimas gracias. Seguimos con la señora Marjorie Vaquerizo. Bueno, una de nuestras primeras leyes sería fiscalizar la CENAMI. Fiscalizando la CENAMI y haciendo la ley del inmigrante que incluye hacer líderes en cada, no solo en Nueva York, sino en cada estado. Nosotros somos muy pocos en Minnesota y no tenemos, la verdad, lamentablemente somos muy diferentes a Nueva York. Tenemos las diferencias son bárbaras. Y las asambleístas que están en Quito o las personas de la CENAMI, que son 300, más de 300 que viven en Quito, no saben nuestros problemas. Entonces, definitivamente necesitamos más colaboración en este país y en Canadá, más representación de los inmigrantes y parientes de los inmigrantes en este país, no en Quito. Por medio de la internet, por medio de Facebook, es tan fácil la comunicación, pero siempre y llanamente debemos de organizar grupos de líderes y que se estén comunicando. Yo como asambleísta definitivamente sería cara a cara, directamente por correo electrónico, y tendría gente que esté constantemente uniéndose con los líderes de la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con el siguiente candidato, Antonio Ariza. Considero que en primer lugar no debe haber una distancia entre el asambleísta y la comunidad. En el momento que seamos electos tenemos que rendir cuentas a nuestra comunidad, no al partido político al que pertenecemos. Debe ser a todas las organizaciones trimestralmente y de una manera presencial para recibir los criterios de la comunidad para mejorar nuestro trabajo y también recibir las críticas que sean necesarias para mejorar nuestras actividades.
De otro lado, considero importante que nosotros abriremos una oficina del asambleísta aquí en los Estados Unidos para receptar las inquietudes y las propuestas de ley de la comunidad. Y el contacto directo a través de sistemas virtuales, telefónicos y diferentes mecanismos para mantenerlos conectados con la comunidad. Porque el asambleísta no es que va a Quito a representar a un partido político, es el asambleísta que va a Quito, al Ecuador, a representar a toda una comunidad ecuatoriana, indistintamente del partido al que pertenecemos. Muchísimas gracias, señor Arizaga, y seguimos con el candidato Juan Espinosa. Muchísimas gracias. Creo que es necesario utilizar la tecnología. Hoy, por más distante que estemos, estamos de cerca, ¿verdad? Yo creo que hay que utilizar Skype, teleconferencias. Además, es necesario que nuestros alternos que queden aquí, tienen que ellos llevar también una función. Yo estaré con la compañera Rocío permanentemente en conexión para que ella sea nuestra portavoz. Además de eso, yo creo que es importante también de trabajar con los consejos de participación ciudadana. La Constitución nos ampara, justamente nosotros como ecuatorianos tenemos que organizarnos para pedir cuentas a los gobernantes. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación, cuando estemos allá en la asamblea, venir y rendir cuentas a través de asambleas como aquí, ¿sí? Por todos lados, en todos los estados donde hay más ecuatorianos. Muchísimas gracias. Seguimos con el señor Zuquilán. Los candidatos del movimiento, creo, somos un equipo y estamos coordinando porque estamos seguros que vamos a ganar. Contamos con el favor del pueblo ecuatoriano migrante. Cuando lleguemos al poder, nosotros vamos a hacer uso de nuestros deberes fundamentales, que es legislar y fiscalizar. De acuerdo con los otros candidatos, vamos a fiscalizar lo que está mal, vamos a apoyar lo que está bien. Hay que reconocer las cosas buenas y las cosas malas. Estamos de acuerdo que participamos hace 4 años en elecciones migrantes, un logro del gobierno, pero un logro del gobierno que no nos ha servido de nada a la comunidad migrante. Un logro que tenemos una CENAMI, tenemos consulados, y la CENAMI y el consulado se han convertido en la central política del gobierno de turno, desde que estamos votando. Eso tenemos que reestructurar, abrir la oficina de la CENAMI para coordinar en todo momento, si es posible las 24 horas, con la comunidad migrante, con los menos favorecidos, con los que no pueden acceder al computador, al Skype, al Internet, al Facebook y a todas las redes sociales, para mantenernos en contacto permanente, trimestralmente. En nuestros recorridos decían, ¿qué son los asambleístas? No saben, no los conocen, no han llegado. Entonces lo que falta es coordinación. Y sobre todo, la unidad que siempre hemos de recalcar, que nos hace falta como comunidad. Muchísimas gracias, señor Zuquilán. Le pedimos al público, por favor, evitar aplaudir. Estamos en un espacio en el que queremos darle la oportunidad a todos. Y lo importante aquí es dejar que los candidatos se expresen, hablen y que, bueno, tengamos la oportunidad de que todos escuchemos. Seguimos con el señor Marcel Prado. Bueno, escuchamos mucha propaganda, escuchamos muchas ofertas, pero el hecho cierto es que de los 6 asambleístas que se eligen en el mundo, en el exterior, los 6 pertenecen al partido de gobierno. Eso quiere decir que los 6 han estado en funciones los últimos 4 años. Yo les pregunto a ustedes, en primer lugar, ¿los conocen? ¿Saben cómo se llaman? ¿Los han visto actuar? ¿Los han visto fiscalizar a la CENAMI, a los consulados, a la Casa de Ecuador? ¿Han escuchado que han presentado algún proyecto a favor de los migrantes? ¿No? Me gustaría conocerlo, porque yo no lo conozco. En todo caso, las necesidades del migrante ecuatoriano son urgentes e inmediatas. Y lamentablemente no han sido atendidas porque los asambleístas del gobierno se convierten en eso, se convierten en miembros del gobierno. Entonces se olvidan de su misión, simplemente actúan de acuerdo a la política del gobierno, van a las sesiones que el gobierno les indica y pues, votan o no votan de acuerdo a las indicaciones del gobierno. Aquí necesitamos acción ya, inmediata. Necesitamos, además, que esos derechos y esos beneficios consten
en la ley orgánica del migrante. Yo les pregunto aquí nuevamente, esa es la ley que debió haberse aprobado. Porque de otra manera tiene que el migrante estar mendigando cada 4 años. Esa ley no se ha aprobado porque no ha habido interés por parte de los asambleístas del gobierno en trabajar realmente por los migrantes. La pregunta es, muchísimas gracias, ¿queremos 4 años más de eso? Seguimos con el siguiente candidato, Mauricio Noroña, y le pedimos por favor compostura al público y que todos tengamos respetos por los candidatos. Creo que más allá de la participación del gobierno, de la cuestión en este sentido, me gustaría no crear más divisiones en este momento, ya vivimos un ambiente bastante dividido. Debemos considerar este aspecto en al menos 2 temas. El primero, ¿qué canales de comunicación hay? Ya conocen quién son. El primero es qué canales de comunicación tenemos con nuestros representados y qué hacemos con esa información. En primera instancia, sí, nosotros una de nuestras propuestas básicas es justamente tener una oficina local, porque no puede ser posible que inclusive cuando seamos indocumentados podamos ir a las oficinas locales de nuestros representantes en Washington a presentar nuestras inquietudes y no podamos hacer exactamente lo mismo con las personas que votamos en el Ecuador. Eso tiene que cambiar. Nosotros proponemos que sea una oficina permanente que atienda de manera itinerante para que les esas inquietudes. Pero la segunda parte es, ¿qué hacemos con esa información? Si es que utilizamos nuestro poder fiscalizador solamente para atacar un proyecto político o para favorecer un proyecto político, entonces nos olvidaremos de las personas que nos eligieron para representar. Nosotros nos debemos a la comunidad, no nos debemos al partido de gobierno, no nos debemos al presidente, ni nos debemos a una oposición. Eso, en mi opinión, son los 2 grandes que tenemos que tratar. Muchísimas gracias, señor Mauricio Noroña, y por último, Jimena Peña. Muy bien, en términos de cómo vamos a estar conectados, específicamente parece que los compañeros y compañeras no están informados. Tenemos ya una casa legislativa, está en la oficina del Consulado de Nueva York. Ahora, para serles muy honesta, hermanos y hermanas, no ha funcionado. Y realmente están equivocados los compañeros cuando piensan que cuando ustedes votan por 35 están votando por gente que ha trabajado en el pasado. Tenemos 2 candidatos que somos muy capaces y que tenemos nuestra personalidad y que hemos nacido de la comunidad y nos debemos a ustedes. Ténganlo por seguro que esa casa legislativa que no ha funcionado va a comenzar a funcionar, no solamente como un órgano informativo, sino también como un órgano promotor de debate. De igual manera, compañeros, nuestro firme compromiso de viajar constantemente para estar en contacto con ustedes. Tengan por seguro que van a tener 4 manos ahí trabajando por y para la comunidad migrante. Yo creo que aquí no se trata de divisiones. El hecho de que seamos parte de un proyecto político no nos hace nosotros incapaces de ser elegidos por ustedes, nuestra comunidad. Tenemos el orgullo de debernos a un movimiento político que tiene una propuesta de trabajo que ha revolucionado nuestro país. Y tenemos la esperanza de que este proyecto va a seguir transformando nuestra nación. No se trata aquí de que vamos a levantar la mano, sí o no, somos de oposición o somos de gobierno. No, hermanos, se trata de consensos y para eso tenemos que gobernar en democracia. Nada más, compañeros. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir avanzando un poquito con los temas. No queremos quedarnos cortos con el tiempo y de nuevo, les agradecemos muchísimo al público por su compostura y a los candidatos por ayudarnos a responder dentro del tiempo. Hemos hablado que hay 4 temas básicos de este tema. Otro de los temas importantes que queremos abarcar en este debate es el tema de la salud. Aquí en los Estados Unidos, muchos ecuatorianos lamentablemente no tienen una estabilidad migratoria y debido a eso no tienen acceso a la salud. Sabemos que el gobierno nacional ha impulsado proyectos muy importantes relacionados con el seguro social, el IES en el Ecuador, en donde están tratando de abarcar a los ecuatorianos que viven en el exterior y proveerles servicios. ¿Qué piensan ustedes ha favorecido dentro de ese esquema que ha desarrollado el gobierno, tratando de desarrollar esta nueva forma de proyectar al IES? ¿Y cómo creen ustedes que eso podría mejorar? Antes de todo tengo que felicitar a la señorita Jimena porque su valioso reconocimiento de cómo se han manejado los asambleístas de los Estados Unidos, por los que nos han representado, ¿no? Tengo que reconocer que usted también ha reconocido el mal funcionamiento de la Casa Legislativa dentro del Consulado ecuatoriano. Ojalá mi presidente Correa también reconozca, porque eso es honor. Respecto a la pregunta de la salud, tengo que ser
seguir apoyando, por la posición de partido de nosotros, de apoyar lo bueno. Y no pienso que el proyecto del Seguro Social sea perjudicial, al contrario. Es por eso que nosotros, dentro de nuestra posición, está en respaldar aquello bueno y fortalecerlo. Para que de esta forma nosotros, los ecuatorianos que no tenemos la oportunidad de estar legal en este país, tengamos también acceso a esas instituciones que nos den servicio dentro de salud. Muchísimas gracias. Seguimos con la señora Mayuri. Ahí yo copiaría, como asambleísta, copiaría las buenas obras que están haciendo muchas comunidades. En una de esas son las salvadoreñas. Ellos tienen su hospital del arzobispo Romero. Pues eso lo incluiríamos en nuestra meta de llegar que todos los ecuatorianos tengan seguro médico y que tengamos fondos para solventar esos seguros médicos aquí. Tener medicina es caro, hay que reconocer. Tener buenas relaciones con este país es muy fundamental. En esa base tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que unirnos a las autoridades de este país para llegar a tener seguro médico en este país. Seguro Médico de Ecuador no trabaja aquí. Entonces, por favor, tenemos que unirnos todas las comunidades y ver cómo llegamos a tener seguro médico. Gracias. Con el señor Antonio Arizaga, por favor. Este tema me parece para mí muy importante porque yo fui quien presentó el proyecto de ley en la Asamblea Nacional del Seguro Social Voluntario para los ecuatorianos del exterior y fue aprobado en la Asamblea Nacional. Pero que lamentablemente el Seguro Social ha reformado ese reglamento que era beneficioso para los ecuatorianos y ahora exige a las personas de 40 a 60 años someterse a un examen médico y si tienen un problema de enfermedad ya no califican para ese seguro médico, lo cual violenta la Constitución y las garantías del derecho a la salud de todos los ecuatorianos en el exterior. Además de que los ecuatorianos en el exterior se les obliga a pagar el doble de lo que pagan los de asegurados en el Ecuador. Y deberíamos comenzar por allí. El seguro social voluntario no solamente es para la atención de la salud, sino debe ser para una jubilación digna. Muchos aportamos en el Ecuador durante muchos años y se debe permitir a continuar aportando para que de esa manera retornar al Ecuador y tener derechos al igual que tienen todos los ecuatorianos. Y deberíamos comenzar fiscalizando al seguro social por la inversión que ha hecho en el exterior, una inversión de mentiras en las campañas publicitarias en la cual mantiene engañada a la comunidad. Realmente no hay seguro social. Lo que se ha inaugurado en el Parque de Flushing es la más grande mentira en base a la comunidad ecuatoriana. Muchas gracias. Seguimos con el señor Juan Espinosa, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera informarle a ustedes que tenemos una constitución la más moderna del mundo. ¿Qué les parece? Una constitución que habla del ciudadano universal, del ciudadano latinoamericano. En esa constitución, en el artículo 363, reza claramente: el Estado garantiza gratuitamente la salud del ciudadano ecuatoriano. Ahora, nosotros aquí, en el extranjero, somos ciudadanos de segundo plano. No podemos nosotros quedarnos allí nada más contemplando los beneficios del ciudadano ecuatoriano que tiene Ecuador. Esa garantía que nos da el Estado debe también aquí en los Estados Unidos tener esa atención gratuita. En eso tenemos que trabajar, buscar leyes que nos amparen, que haya seguridad jurídica para todo ecuatoriano que salgamos al exterior, que tengamos garantía. Cualquier problema que tengamos de enfermedad o muerte, el Estado tiene que tomar toda la garantía. 2. El asunto del seguro social. Creo que el seguro social tiene que reformarse. No creo que es necesario que haya un seguro de $120 mensual. Hay compatriotas que no están en capacidad de pagar, digamos, esa cantidad. Yo creo que hay que reformar en ese punto. Muchísimas gracias, señor Espinosa. Seguimos con el señor Zúñiga, por favor. Byron Zúñiga. Definitivamente coincido con los que me preceden la palabra. Es un derecho constitucional el derecho a la salud. El seguro social a los inmigrantes no nos ha beneficiado de nada, definitivamente. O sea, si bien es cierto, hay la intención de que nos inscribamos en un seguro social voluntario, ¿pero para qué? ¿A recibir el beneficio médico en Ecuador?
a recoger un préstamo en el Ecuador cuando no tenemos antecedentes bancarios para poder calificar un crédito, quizás? No podemos llegar hacia allá. Nosotros tenemos que ver y pedir al gobierno, a los organismos competentes, de que el Seguro Social rebaje el monto de la inscripción. Que el beneficio sea crear aquí centros médicos y de preferencia, que sean médicos capacitados, que no sean médicos producto de los convenios Venezuela-Ecuador o Ecuador, que te doy petróleo, dame un médico, que sean médicos calificados que vengan aquí a conciencia a curar a los ecuatorianos. Aquí el ecuatoriano inmigrante, de preferencia indocumentado, se muere y no hay quien le tienda la mano. El Seguro Social al momento únicamente es un ente político, de difusión política y no de ayudas de salud para nuestros inmigrantes. Únicamente el Seguro Social funciona en parte en el Ecuador, aquí no funciona. Muchísimas gracias. Seguimos con el señor Marcelo. Bueno, efectivamente la salud de los ecuatorianos es un deber del Estado ecuatoriano. La Constitución en la transitoria 22ª establece que el Estado aplicará el 4% del Producto Interno Bruto para el tema de la salud. En este punto también el gobierno está en deuda con los ecuatorianos porque a duras penas aplica la mitad de lo que manda la Constitución. Pero en este tema de salud, yo creo que la comunidad y la participación ciudadana es muy importante, porque siempre pensamos en la atención médica, cuando vamos al médico, pues en el último escalón realmente tenemos que preocuparnos de la salud, de la atención prenatal, luego de la atención de los neonatos, la atención médica infantil, tenemos que preocuparnos de la prevención, tenemos que preocuparnos de la nutrición, el estilo de vida, y luego al final recién vamos al médico, a la atención médica, que es lo más costoso. En el tema del seguro social, yo creo que aquí tenemos que ser positivos. La institución está haciendo un esfuerzo. Lamentablemente, la afiliación voluntaria, que es la única posible para el migrante acá en el exterior, no abarca atención médica. Por tanto, aquí hay que hacer una reforma y hay que dictar un reglamento por medio del cual los migrantes, a través de la afiliación voluntaria, a la cual tenemos derecho, también tengamos entonces cobertura médica. Ese es mi aporte en cuanto al rol del Seguro Social. Muchísimas gracias. Prácticamente con la Constitución o con un anuncio simplemente de un programa de seguro, no me puedo ir al doctor a que me atienda. No se puede. Nosotros en la Ruptura hicimos una investigación profunda del anuncio del sistema de seguro de salud. Sí, es una garantía constitucional. De hecho, el IES interpretó esa garantía como la responsabilidad del Estado de proveer un seguro de salud. El Estado, el IES, contrató con una compañía, inclusive sabiendo que tenía muchos problemas en los Estados Unidos, porque había mentido a las personas, se alegaba al menos de eso, había mentido a las personas que les estaba vendiendo un seguro de salud cuando en realidad era un plan de descuentos médicos. A nosotros nos parece que esto es probablemente uno de los más graves errores que ha cometido el Estado. No nos quedemos en que si es que nos piden tener una cierta edad o si nos piden no tener una enfermedad o una condición persistente. Inclusive si cumpliéramos con esos requisitos, no había ningún seguro que nos podía beneficiar. A nosotros nos parece que debemos ser realistas en la consecución de esta garantía constitucional. Los seguros en los Estados Unidos, todos lo sabemos, son carísimos. Existen personas que no dejan sus trabajos porque necesitan mantener ese seguro. Y tenemos que preguntarnos y tenemos que estudiar si es que el Estado está en la posición de proveer este beneficio, para que la letra constitucional no sea simplemente letra muerta. Muchísimas gracias. Seguimos con la señora Jimena. Realmente escucho aquí propuestas de que por qué el gobierno no y por qué el gobierno sí, cuando hubieron 30 años de olvido total para la comunidad migrante. Y ahora todo cuestionamos y todo vemos mal. Tenemos una iniciativa que es sumamente importante. La seguridad social no es el logro de una persona ni de un movimiento político, es el logro de toda una comunidad que ha trabajado y se ha hecho acreedora a ese derecho. Ahora, tiene deficiencias. Obviamente compartimos las inquietudes, somos gente que tiene criterio, hermanos y hermanas, el que seamos parte de un proyecto político que está transformando al país, también somos críticos. Y vamos a tratar de trabajar para que la seguridad social se convierta en más accesible. Ahora también comparto acá con el compañero, vamos a ser realistas. En el mismo Ecuador todavía existen necesidades de cobertura médica, porque fueron
30 años de abandono de aquellos movimientos y partidos neoliberales. Entonces, ahora creer que en 6 años el gobierno va a poder transformar todos esos 30 años de olvido es realmente imposible. Pero sí hay la voluntad política, tenemos un líder, tenemos un equipo humano que está trabajando para ello. Vamos a apostar a que la seguridad social dentro de nuestro país se acerque más a lo que dice nuestra Constitución. Y en el caso nuestro, apostemos a la seguridad social en el caso de los retiros, por ejemplo. Acá, compañero, me parece que está un poco mal informado. Sí nos podemos retirar a través del Seguro Social y sí podemos recuperar esos años de aporte. Así es que, por lo menos tenemos ese beneficio que es el de retiro y vamos a trabajar para que la cobertura médica... Por favor, gracias. Seguimos a través de estos temas que hemos planteado en el debate y vamos a pasar un poco a cambiarnos un poquito de tema y queremos entrar hacia el tema de la educación. La educación para los ecuatorianos en el exterior es algo que ha sido complicado, en donde hemos visto que han habido muchas barreras para que muchos tengan acceso. De hecho, tenemos un par de estadísticas aquí en donde dice que solamente el 8.5% de los ecuatorianos que están en edad de entrar a la universidad acceden a la universidad. Y de esos, bueno, en general en la comunidad latina, los estudiantes ecuatorianos están por debajo del promedio de latinos que acceden a la universidad en un 4.5%. Partiendo de este hecho, nosotros sabemos también que el gobierno ha impulsado varios programas de beca, pero estos programas de beca se centran en becas para programas de maestrías o doctorados en ciertas industrias. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para que ese programa sea más amplio, en donde ecuatorianos que no necesariamente están pensando en acceder a un programa de ese nivel puedan acceder? Y por otro lado, ¿cómo hacemos que ese dinero, que a pesar de que lo invertimos en un migrante fuera del país, después pueda retornar y pueda ser usado por otro ecuatoriano que esté en la misma condición? Señor Tobar. En nuestro plan de trabajo tenemos, en base a las realidades vividas aquí con aquellos estudiantes que tienen la poca posibilidad de conseguir su profesión en este país, tenemos en desarrollar proyectos que ayuden a los ecuatorianos que muchas veces se truncan en sus estudios por falta de apoyo económico o por su situación legal en este país. En ese caso, nosotros estamos proponiendo un proyecto donde, en base a los rubros que representa la aportación de nosotros los ecuatorianos, en el envío de remesas al Ecuador, tengamos la posibilidad de tener algún tipo de becas. De esta forma, nosotros poder solventar en el aspecto económico a aquellos estudiantes que tienen esa debilidad, ¿verdad? De esta forma nosotros podemos desarrollar y convertir al ecuatoriano en un profesional de igual o mejor manera de lo que se maneja aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Seguimos con el mayor y Ibaqueros. La CENAMI en estos momentos tiene 2 proyectos, estaba leyendo, tiene afiliación con la Guardia College y con la Universidad Particular de Loja. Estos proyectos ya los han llevado a la mesa, lo único que falta es que no los han ejecutado. Entonces, como asambleísta, lo que haría es ejecutar lo que ya está en la mesa y llevar a, como les dije, abrir más casas de migrantes en todos los estados y así de esta manera fomentar la educación. Todos los niños aquí, hay programas muy buenos hasta graduarse. O sea, No Child Behind es un programa que el Estado ya lo tiene. Lo único que le falta es la universidad. Pues con los fondos del Estado, con los fondos que generan los intereses de las remesas que mandamos nosotros los inmigrantes, vamos a hacer ese sueño realidad. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con el señor Antonio. En realidad el tema de la educación es muy importante para la juventud ecuatoriana. Muchos vinieron en medio de sus carreras, dejaron abandonando sus estudios. Nosotros planteamos 2 alternativas. La primera, la educación a distancia para los ecuatorianos en el exterior, para que puedan terminar sus carreras o abrirse nuevamente, para que de esta forma proyectarse futuramente cuando retornen al Ecuador y
y tengan un título profesional para enfrentarse frente a la situación. De otro lado, aquí en los Estados Unidos, necesita el estímulo, necesita una ayuda económica urgente. Esa CENAMI, lejos de gastarse en los festivales, en la organización de jornadas deportivas, etc., debe utilizar esos fondos para incentivar y estimular la difusión adecuada para que los ecuatorianos ingresen a la universidad a través de becas, y no solamente a través de becas porcentuales, debe ampliarse esas becas, que dejen de utilizar los recursos económicos en otras cosas innecesarias y dediquen exclusivamente para el asunto de la educación. Muchísimas gracias. Seguimos con el señor Juan Espinosa. Gracias. Creo que la educación es un problema bastante preocupante para los migrantes. Yo creo que hay que pensar lo siguiente. La educación aquí en este país, especialmente para los indocumentados, más de 1.700.000 indocumentados tienen problemas, no tienen acceso prácticamente a la educación. Yo creo que tenemos que trabajar impulsando también una reforma migratoria, que allí en esa reforma migratoria también, digamos, tiene que hablarse, digamos, de educación. Ahora, desde Ecuador hacia el exterior, creo que debe haber conexión directamente. Todas las universidades particulares y estatales deben trabajar con el Estado y a base de convenios con otros estados del exterior que se garantice la educación. La base fundamental en la educación, el pueblo educado no es explotado. Además de la educación, digamos, formal, también yo quiero hacer hincapié en la educación política, la base fundamental. Si nosotros sembramos conciencia a los niños desde pequeños, jóvenes, creo que deberíamos nosotros prácticamente ser parte de ese accionar, el cambio que debemos justamente en este momento impulsar. En América Latina se hace un cambio hacia el socialismo, realmente, digamos, buscando un cambio auténticamente revolucionario, el cambio yo creo que, digamos, de educación, de salud, en todo sentido. Yo creo que eso tenemos que impulsar y tenemos que fortalecer incluso las instituciones del Estado aquí en los Estados Unidos para que dé funcionalidad. Muchísimas gracias, señor Espinosa. Seguimos con el señor Byron Zuquilanda, por favor. Dentro del plan de trabajo del movimiento CREO está justamente la interacción entre la comunidad ecuatoriana y las autoridades ecuatorianas aquí en la comunidad, en el extranjero. Esa interacción es justamente para orientar a los jóvenes, a los niños, a todos los estudiantes, a incentivarlos, quizás a presionarlos a que deben estudiar para que esa riqueza cultural que tengan sea uno de los puntales del progreso de la comunidad ecuatoriana. Tenemos también asimismo que apoyar los convenios educativos que hay. La universidad a distancia es pagada, pero si el gobierno interviene para ayudar a esa comunidad que se quiere educar a distancia, pagando quizá la tercera, la cuarta parte de la matrícula, eso va a motivar más al migrante que esté en el extranjero a estudiar. La educación a distancia existe hace 30 años, puesta por la Universidad Técnica Particular de Loja. Ahora sé que se está impulsando un plan para poner una extensión universitaria de la Universidad Nacional de Loja en el área de New Jersey. Aplaudo como lojano, como ecuatoriano y como persona interesada en que se eduque. A los niños hay que enseñarles principios, valores, que sepan estudiar y que sepan ganarse un título académico bien ganado y que no aprendan a copiar la tesis. Esa es la posición de CREO. Muchísimas gracias. Por favor, el señor Marcel CREO, por favor. La educación es fundamental para la construcción y el desarrollo de un país. La falta de educación trae pobreza, trae injusticia, trae desigualdad, trae debilitamiento de las instituciones democráticas. En este tema, el Ecuador obviamente está también muy rezagado. Esto no es cuestión de ahora, esto es desde hace mucho tiempo, es histórico. Pero lo que sí es actual, y es debido a la migración, es la fuga de cerebros. Y el Ecuador no tiene viabilidad para el desarrollo si no trae a estos cerebros que han salido del país, que son ustedes, los migrantes que han estudiado, se han graduado acá. Yo tengo 4 puntos concretos para ello. El IES, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, debe permitir que los ecuatorianos, migrantes que se han graduado acá, regresen o puedan gozar de becas. En este momento dicen que lo hacen, pero sin embargo no es así porque obligan a que el migrante presente prueba de vida del Ecuador, historia de crédito, etc., lo cual es imposible.
Segundo, la CENACYT. Cuando ustedes se gradúan acá en este país, el organismo que va a validar ese título es la CENACYT. El trámite para la validación del título es un calvario, demora meses, está centralizado en Quito, hay un señor que es el que aprueba todo y valida todos los títulos. Eso tiene que cambiar, eso tiene que validarse aquí en los consulados de Puerto Rico. Y luego tenemos que incentivar a través de estrategias tributarias. Muchísimas gracias, señor. De los eventos. Lo siento mucho, pero hemos terminado con el tiempo. Seguimos con el señor Mauricio Noroña, por favor. Herman, voy a comenzar por expresar un poco de desacuerdo. Yo tengo un diferente estudio en cuanto a este índice. Pew hace un par de años, de hecho, publicó un estudio sobre la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos e indicaba que dentro de las nacionalidades latinoamericanas somos la nacionalidad con mayor índice de graduación de universidades, lo que se interpretaba con el interés que tenemos como comunidad y que tienen los padres, particularmente con sus hijos, de que tengan mejores días. Yo fui a la universidad acá, hice una licenciatura en finanzas, luego comencé la escuela de leyes cuando todavía no tenía documentos y pude completar mi escuela de derecho al final. Pude seguir ese sueño que yo creo muchos de nosotros que venimos y muchos de los padres que traen a sus hijos, muchos de los niños que nacen acá lo tienen. Yo creo que en ese sentido no tenemos que esperar solamente que sea el Estado el que actúa. Hay muchos programas locales que nos pueden ayudar. No tenemos que inventar el agua tibia, no siempre tiene que ser la respuesta en el Estado. Sin embargo, claro, hay cosas que el gobierno ha hecho que son correctas. También tengamos cuidado nosotros como candidatos asambleístas de decir que vamos a ejecutar ciertas iniciativas porque no es nuestro ámbito, pero sí podemos fiscalizar para ver cómo se ha manejado el dinero, si es que la gestión de las funciones del Estado ha sido correcta y si tiene resultado. En ese sentido, nosotros proponemos que hayan reglas claras, que hayan estructuras claras, para que se puedan manejar iniciativas, por ejemplo, en la educación, tanto para las personas de aquí como para allá, con un pensamiento de la gracias, señor. Seguimos con la señora Jimena Peña. Muy bien, partiendo. Yo estoy aquí viviendo creo que 17 años y en la vida un gobierno se preocupó por mi educación. Qué bueno que ahora estemos hablando de estos temas. ¿Qué es lo que hay? Tenemos la CENACYT que ofrece un plan de becas que no solamente es para maestrías y doctorados, ojo señor moderador, es también para programas de licenciatura. Ahora, también tenemos ahora el programa de la CETEC, que es un programa de capacitación técnica. Si usted desea capacitarse profesionalmente, usted solamente con ser ecuatoriano y no deber nada al Estado, tiene acceso a un programa de hasta $5.000 para su desarrollo intelectual. ¿Cuándo un gobierno le ha costado $1 a nosotros, a los migrantes? Ahora, no solamente eso, el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, a pesar de que estamos lejos, quiere invertir en la intelectualidad de los migrantes, sobresaliente. Ahora, de aquí en adelante, como soy asambleísta, como el compañero Guamán, dos situaciones: el migrante que quiere retornar y que no pudo acabar sus estudios porque tuvo que emigrar, y la educación de la comunidad ecuatoriana que está creciendo aquí. Para los primeros, tenemos que implementar la ley de educación a distancia que ya está. Si usted es migrante, lamentablemente no pudo acabar su educación, pero usted añora con volver y quiere volver y tener un mejor estatus profesional. Pues muy bien, vamos a trabajar para que la ley de educación a distancia que ya está aprobada se implemente, y de esa manera, si usted es migrante y quiere retornar o tener una educación, lo puede hacer. Para el migrante que está aquí, para los hijos de nuestros migrantes, es importante programas de impulso para la educación. Creo que es importante a través del Estado educar a los padres de familia para que... Muchas gracias. Bueno, seguimos avanzando. Le agradecemos de nuevo a todos los candidatos por ayudarnos a moderar y a establecer, mejor dicho, a mantener las reglas del juego claras, y obviamente que todos sigamos este tiempo que hemos establecido para que cada uno intervenga. Sí, lo podemos hacer, y de hecho, sí, estamos seguros de que ahora vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. Queremos intentar, parte del desarrollo de este debate no solamente ha sido pensar en cómo hacíamos algo que ayude a la comunidad a entender qué es lo que cada uno de los candidatos está pensando y propone, pero también pensamos que es importante que cada candidato aprenda a preguntar y aprenda a escuchar. Por eso queremos cambiar un poquito la dinámica, y aquí queremos arriesgar un poquito la situación para hacer que cada uno de los candidatos le pregunte al otro, mejor dicho, se cambie de papel y se ponga en función de
de un ciudadano ecuatoriano que vive aquí en los Estados Unidos y que le pregunte a otro qué es lo que piensa o alguna pregunta que esperamos la pueda desarrollar dentro del tema de derechos del migrante. Para esto queremos ser bastante juntos y tenemos una pequeña ámfora con números. Vamos a numerarnos, el señor Toala es el número 1 y seguimos en adelante hasta la señora Jimena Peña, que va a ser el número 8. Cada uno va a sacar un papelito. Aquí vamos a tener cuidado porque de repente le toca a uno el mismo número que es, pero la idea es que el número que le salga es de la persona que tiene que preguntar. Y lo interesante de esto es que tratemos de mantener la compostura, de no atacarnos, de ser creativos y obviamente de que la comunidad que está aquí presente se beneficie. Entonces vamos a empezar con el señor Toala, por favor. Es el número 2. Usted le va a preguntar a la señora Marjorie Vaquerizo. Seguimos con la señora Marjorie Vaquerizo. Ahora su número, por favor. Es el número 1. Entonces usted le va a preguntar a ella. Ya esto está establecido, lo vamos a hacer así. Seguimos por acá. El señor Antonio Arizaga le va a preguntar al número 5, que es del señor seguimos con el señor Juan Espinosa. Le va a hacer la pregunta a número 4, al señor Antonio... no, vamos a ponerlo de nuevo. El número 4 de nuevo. Vamos a apartar ese película. Es el número 6, que sería el señor Marcel Tama. Seguimos con el señor Baidon Supilanda. Toca el número 4, entonces al señor Juan Espinosa. El número 7 le pregunta al señor Mauricio Noroña, y el señor Mauricio Noroña le va a preguntar a la señora Jimena Peña. ¿No? ¿Perdón? Perdón, el número 3, el señor Mauricio Noroña le va a preguntar... Ok, sí, estamos bien. ¿Cada uno tiene su papelito y se acuerda de su número? Listo. Bueno, vamos a empezar con el señor Toala, por favor. Señor Toala, ¿cuál es su pregunta? Le vamos a pedir que por favor le comparte el micrófono a la señora candidata, por favor. A ver, señor Toala, no. Sí, señor Toala, la señora. Sí. Señorita María, imaginemos que usted está en la Asamblea Nacional de Ecuador, visualicemos esto a Ecuador. Y dentro de ese momento, usted tiene la facultad de apoyar alguna ley que no esté usted de acuerdo, aún siendo participante de su partido político, que no esté de acuerdo o que esa ley no vaya a beneficiar a los migrantes del Ecuador acá en este país. ¿Cuál sería su posición? Todos tienen 1 minuto y medio para responder igual que las otras preguntas. Pues como asambleísta, las que votaron por mí fueron los inmigrantes, las personas transnacionales y que están en este país, así que pondría de por medio y pondría principalmente a las personas que votaron por mí, mi gente, mis inmigrantes, y pues las leyes que beneficien a ellos, que nos beneficien a nosotros, son prioridad para mí como persona, aunque me pase de por medio a las autoridades. Siempre estaría a favor de mi gente, de mis inmigrantes. Muchísimas gracias. Ahora le toca preguntarle a usted al señor Julio César Toala. Señor Toala, hemos hablado mucho de fiscalizar la CENAMI, muchísimo, ¿no? Y
he visto mucho que sus temas son referentes a eso. ¿Cuáles serían los puntos, usted como asambleísta, cuál sería su primera meta al hacer la fiscalización de la CENAMI? Muchas gracias. Debo de hacer un realce a mi posición como candidato a asambleísta. Una de las causas que me impulsaron a aceptar esta posición es que he vivido en carne propia la deficiencia de este organismo en la atención a nosotros los migrantes. Les comento algo que hace 2 años viví la mala experiencia de tener la oportunidad de servir a un compatriota, amigo mío que murió aquí, y nos apegamos al derecho que tenemos en este momento escrito en la organización CENAMI, de que tenemos el derecho de repatriar ese cadáver de forma gratuita. Por mi experiencia sé que esa cantidad que se maneja para repatriar un cadáver no pasa de los $5.000. Y tuvimos que esperar 5 semanas, el cadáver de mi amigo en una morgue del hospital, porque los señores de la CENAMI cumplían con lo ofrecido, 5 semanas. ¡Qué ironía! Que hace 4 meses, los señores de la CENAMI están organizando un campeonato de voleibol y de himno, la Copa de Migrantes. $400.000 se han gastado en este evento. Entonces, no tienen ningún reparo en organizar este evento que no nos beneficia, como si nos beneficiaría el derecho de tener un ecuatoriano que ha pagado y ha aportado a la economía del Ecuador por muchos años, el derecho de que se lo repatrie. Señor Toala, muchísimas gracias por su pregunta y su respuesta. Seguimos adelante. Ahora el señor Antonio Ariza le va a preguntar al señor Byron Zuquilán. Con el respeto de todos los distinguidos candidatos, mi pregunta al señor Zuquilanda es: ahora que estamos a las puertas de una reforma migratoria en los Estados Unidos, y que todos los ecuatorianos latinoamericanos nos prestamos a apoyar ese proyecto, ¿qué ha hecho usted antes del proceso electoral respecto al apoyo al tema migratorio? Bueno, siempre he estado vinculado a la comunidad migrante hace 25 años, orientando lo que nos enteramos a nivel de prensa, radio, televisión, para ayudar a los migrantes a que obtengan su estatus legal. Tal vez siempre me he convertido en una oficina satélite en mi casa, hasta llenando papeles de inmigración. Por aquí tengo testigo. Siempre he estado influyendo donde tiene que estar la persona que tiene interés por sus hermanos ecuatorianos. Soy líder comunitario desde el Ecuador, líder comunitario en este país, y pienso seguir siendo líder comunitario con mayor razón cuando seamos electos asambleístas por la voluntad del pueblo ecuatoriano migrante. Siempre he estado haciendo llamadas, siempre he estado comunicando llamadas telefónicas con el congresista Gutiérrez para saber en qué estado estamos. Los del sueño de quedarse aquí, de haber estudiado, los cerebros ecuatorianos están aquí, siempre apoyando con llamadas, con comunicaciones, aunque no influimos en nada, aunque se dice vulgarmente una golondrina no hace verano, pero ya hemos estado empujando el tren de la esperanza para que la reforma migratoria favorezca sobre todo a nuestra comunidad ecuatoriana. Muchísimas gracias, señor Byron Zuquilanda. Seguimos con el señor Juan Espinosa, que le va a preguntar al señor Marcelo. Gracias. Con todo el respeto de ustedes y también de todos los colegas, creo que este tema es muy importante. Muchos nos creemos líderes y nos creemos políticos. La pregunta para usted, Marcelo: ¿cuáles son los principios ideológicos de su partido? ¿Y cuál es su línea política? ¿Y por qué está prácticamente, digamos, activo político? Bueno, yo estoy en esta jornada cívica porque considero que es un deber ciudadano y para mí es un honor ser candidato y representar a mi país, servir a mi país. El servicio público para mí es la más alta dignidad, el más alto honor que puedo tener un ciudadano. Quiero ver. Suma, que es el movimiento que auspicia mi candidatura, Suma 23, cuyo candidato presidencial es el doctor Mauricio Rodas. Es un movimiento que ha propuesto al país
un gobierno responsable. Nosotros somos de centro progresista. Nosotros pensamos que las viejas categorizaciones de izquierda y derecha están de más en el país, son anacrónicas. Terminada la Guerra Fría, nosotros ya no tenemos nada que hacer con izquierda y derecha. Nosotros pensamos que lo que le conviene al país es un gobierno responsable, que se adhiera de cuerpo y alma a la Carta Democrática Interamericana, es decir, que funcione de acuerdo a los cánones de la democracia, con respeto, con tolerancia, liderando con el ejemplo, respetándose a sí mismo y respetando las opiniones ajenas, respetando a la oposición, respetando a la prensa, respetando la libertad de expresión. Esa es nuestra visión, esa es nuestra filosofía política. Muchas gracias, señor. Seguimos con el señor Byron Zuquilanda, que le va a preguntar al señor Espinosa. Señor Espinosa, primeramente le quiero expresar la satisfacción de conocerlo. Me da mucho gusto. Es un día exclusivo y te lo veo muy altruista en su principio. Yo le pregunto a usted que representa al Partido Socialista Ecuatoriano, el partido más antiguo en la política de Ecuador, ¿cómo es posible que usted apoye a una alianza país cuando está trastocando los principios del socialismo con el cuento del socialismo del siglo XXI? Usted es una persona, yo creo que usted fue maestro en el Ecuador, una persona que le va a interesar que los migrantes jóvenes se eduquen, que haya interacción de la comunidad con los migrantes y que haya participación activa. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de eventos que hace el actual gobierno con respeto de todos? ¿Usted está de acuerdo que vengan aquí en tiempos de campaña y hagan festivales rosas de los vientos? ¿Usted permitiría eso como asambleísta? Gracias. Bueno, muy acertada la pregunta. Yo creo que es el momento de informar a ustedes qué es el socialismo. Muchos creen que el socialismo es algo totalmente fuera de lo normal. El socialismo, concibiendo ideológicamente, es la mejor expresión democrática de los pueblos. Es la esencia de la democracia, es la expresión auténticamente de nuestros pueblos para buscar soluciones sociales. Nosotros, como socialistas, somos internacionalistas. Donde quiera que estemos, los socialistas vamos a defender los derechos de un pueblo, los derechos, digamos, de los trabajadores, de los migrantes. Ahí está nuestro objetivo. Y ante la situación actual de la crisis económica, la crisis financiera, el sistema capitalista está, digamos, prácticamente de momento en decadencia. ¿Cuál es la contraposición? Es el socialismo. Por eso se está hablando del socialismo del siglo XXI. Por eso que, digamos, los pueblos sudamericanos, hay varias naciones que están siguiendo prácticamente la línea del socialismo. Porque es la única alternativa ante el sistema capitalista, totalmente tergiversado. Creo que la única forma de afrontar las soluciones sociales y crear un nuevo hombre, crear una nueva patria, es el socialismo científico, pero aplicado a nuestra propia Señor Espinosa, muchísimas realidad de los pueblos. Se ha terminado el tiempo. Le agradezco por su... le pedimos al público, por favor, ya van a tener un tiempo para hacer preguntas, que por favor mantengamos la compostura. Aquí hay gente que tiene ideas y que necesita expresarlas, y tenemos siempre el voto para poder decidir si los apoyamos o no. Así que queremos ser imparciales y queremos dejar que los candidatos hablen lo que tengan que decir. Nos toca con el señor Marcel Proud, por favor. Y usted creo que le tenía que... al señor Noroña. Le pregunto a mi colega y amigo Noroña, de ser resultar electo asambleísta, ¿cuál va a ser la primera ley que va a presentar, el primer proyecto de ley? La primera ley, creo que la más importante, es la Ley Orgánica de Migración. Tenemos una constitución, como se mencionaba hace poco, de vanguardia, pero tenemos una ley de migración y extranjería de 1971 que ni siquiera nos hace referencia, porque en el proceso, el fenómeno migratorio de los 90 y los 2000 no había ocurrido todavía. ¿Qué quiere decir? Queremos que
los preceptos, las protecciones de la Constitución del 2008 tengan vida por medio de una ley que reconozca, por ejemplo, que no hay, ningún ser humano es ilegal, que reconozca además por medio de esta ley que hay un debilitamiento tremendo en las instituciones del gobierno, porque hay una duplicación de competencias, no se sabe qué es lo que hace la CENAMI, no se sabe qué es lo que hace el consulado, creo que mucha gente no sabe dónde está la Casa Legislativa. Necesitamos trabajar en eso para que estas leyes reconozcan que no podemos defender los derechos de los migrantes si es que no tenemos instituciones fuertes. Creo además que esta ley debe reconocer las diversidades que existen en términos de la experiencia migratoria. Hay gente que ha regresado al país por cuestiones forzadas, porque los índices de migración han subido en los Estados Unidos de manera dramática en los últimos años. Hay gente que de pronto está aquí, como mencionaba Germán, en sus cuatro diferentes versiones. Hay gente que nació aquí, hay gente que de pronto quiere hacer su plan de vida en los Estados Unidos. Necesitamos reconocer todas esas diversidades para proteger de manera concreta, de manera completa. Muchísimas gracias, señor Mauricio Noroña. Le toca a usted hacer la pregunta y es a la señora Jimena Peña. No me equivoco. Jimena, si es que no estuviera usted en Alianza País y viera desde una manera externa esta campaña, ¿usted creería que en términos de distribución de fondos, de spots publicitarios, de las reglas, esta campaña ha sido igual? Por favor, al público, acabamos con postura. Bueno, mis compañeros no me dejarán mentir. La verdad, las cosas son diferentes a lo que la gente cree. Y comentábamos en lo que llegaba a lo que apenas llegué. Yo creo que el activo o el asset más grande que tiene Alianza País en este momento es el elemento humano. Tenemos un grupo de hombres y mujeres migrantes que han reconocido los cambios de la patria y lo que está pasando aquí dentro de Estados Unidos y Canadá con nuestros migrantes. Son esos corazones ardientes y llenos de fuerza los que realmente nos han ayudado a proyectar la imagen de una campaña sólida que parezca tener recursos, pero en realidad, créanlo o no, hemos tenido las mismas carencias que probablemente muchos de ustedes. Pero eso no nos ha detenido, ni el frío, ni absolutamente nada. Hemos hecho unas vacas, los compañeros han puesto de su bolsillo, los candidatos también hemos contribuido, obviamente, porque lastimosamente, créanlo o no, recién nos llegaron unos fondos. Así es que en ese sentido creo que hemos tenido la misma oportunidad todos y va más allá de lo que la gente puede ver. Y aprovecho la oportunidad para dar un público agradecimiento a esos compañeros que, desafiando distancias, están aquí, dice, presentes por la patria, por la revolución y por la comunidad migrante. Muchas gracias, señora Jimena Peña, y creo que es usted la última que tiene que hacer la pregunta. Bueno, voy a dar un pequeño preámbulo para que se entienda la pregunta. Le rogamos que sea bastante concreto con eso. La palabra unidad es la palabra más usada dentro de los líderes de nuestra comunidad. Todo el mundo habla de unidad. Yo creo que mucho se critica a veces del egocentrismo y del deseo de figurar de las personas que durante años se han llamado líderes de la comunidad. Compañero Arízaga, yo sé que usted es una de las personas que muchas veces... Señora Jimena, le ruego que la pregunta sea para el señor Noroña y que se concrete, por favor. No, es el compañero Arízaga. Ah, perdón, ok, disculpa. Compañero Arízaga, usted que durante años ha tomado la batuta dentro del movimiento, usted se ha considerado un líder, usted acaba de manifestar que usted ha presentado propuestas al Congreso. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es el reto? Obviamente no estamos unidos, entonces algo falló. Con toda su trayectoria de líder, me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted que han fallado los líderes que han fracasado en su intento de unificar a la comunidad? Y en el momento de usted ser elegido, ¿cuál sería su trabajo de unificación? ¿De casualidad haría usted un cambio en su manera de proyectarse como líder ante la comunidad? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, yo no me considero un líder, un dirigente de una organización que lo trabajamos durante 16 años y fui electo en el Congreso Mundial de Migrantes en Filipinas. A esas organizaciones pertenezco y he estado luchando permanentemente por el tema migratorio. Y es más, los únicos que presentamos sin ser asambleístas, siendo dirigentes comunitarios, un proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos fue el Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos, que lo presido. Lo entregamos al congresista Luis Gutiérrez y a la congresista Lidia Velázquez, el tema de la reforma migratoria y contra las deportaciones.
Considero de que dentro de la comunidad ecuatoriana hay todavía una falta de madurez cívica, hay un celo entre muchos dirigentes, hay dirigentes de una vieja guardia y una nueva generación de dirigentes. En definitiva, nos hace falta trabajar mucho, de poner posiciones, ser más amplios, más democráticos, no cobijarnos exclusivamente bajo la bandera de un partido político, como sucede con el caso del gobierno, sino ser ampliamente democráticos con todos los sectores. De esa manera estaremos generando la unidad de la comunidad ecuatoriana. Pero básicamente la unidad se dará sobre los hechos, no sobre diferentes enunciados, sobre proyectos de ley. Si en este momento presentamos un proyecto de ley hacia el Ecuador y eso lo discutimos con la comunidad, estamos unificando a la comunidad y estamos seguros que ese proyecto va a pasar. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora queremos pasar a donde el público, a donde la comunidad hace preguntas y vamos a hacer más o menos la misma dinámica. Vamos a pasar con una ánfora. Tenemos de nuevo papeles con números. Queremos ser imparciales de nuevo y queremos demostrar que pues no estamos eligiendo una pregunta para nadie, sino que las preguntas están escritas acá con un número cada una. Y yo voy a ir preguntando de acuerdo al número que tenga cada candidato. El número 6. Para este segmento vamos a tratar de ser un poquito más concisos. Estamos ya quedándonos sin tiempo y queremos ver si es que lo podemos hacer en 1 minuto en vez de 1 minuto con 30 segundos. Me disculpa que hermano tenía. ¿Qué leyes se pueden mejorar para reinsertar a la sociedad a los presos que regresen? Bueno, consideramos el cambio, empecemos por allá. Sí, buena pregunta. Vamos a reservar esa pregunta para sí. ¿Qué leyes se pueden mejorar para reinsertar a la sociedad a los presos que regresan? A los presos que regresan. Bueno, depende porque regresado. Si es un migrante que está deportado, yo creo que pues una vez que pisa suelo ecuatoriano ya no es un perseguido de la justicia, no. Llega a Ecuador y yo creo que de hecho tenemos ya el Ministerio de Inclusión Social y también tenemos a la CENAMI que mal o no sabemos que da un servicio a los migrantes que retornan. Entonces yo creo que no sería más bien un cambio de ley porque la persona que llega al Estado ecuatoriano, que ha cometido una infracción aquí dentro de los Estados Unidos y vuelve, pues ya no tiene una ley, ya llega como un ciudadano libre. Entonces yo creo que más bien el trabajo es no de un cambio de ley para reinsertar al ciudadano migrante que retorna, sino más bien para incluirlo fácilmente dentro de la comunidad. Y en ese sentido también estamos trabajando, de hecho queremos que las instituciones, en este caso la CENAMI, que va a acoger al migrante retornado, queremos que comiencen a trabajar con indicadores de gestión para que nos permita a nosotros poder evaluar el trabajo y eso es también que esa institución se proyecte también de la mejor manera al servicio al migrante. Muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente persona, el señor Noroña. Lingüísticamente, ¿qué tipo de lenguaje debemos utilizar para llegar a impactar a nuestra comunidad? Bueno, a mí me parece que nuestro primer lenguaje es definitivamente el español. Nosotros tenemos una preocupación porque nuestros niños de nueva generación lo hable y sea completamente bilingüe en ese sentido, pero no podemos olvidar que el lenguaje en que probablemente nuestros jóvenes se comunican todos los días también es el inglés. De hecho, no es una promesa, nosotros hemos hecho campaña también en inglés, algunos de nuestros afiches son en inglés, porque queremos y entendemos que la identidad no solamente es una cuestión de lenguaje. Nuestra invitación es justamente porque en este sentido muchos jóvenes de pronto se relacionan, se desarrollan profesionalmente en ese idioma. También, obviamente, el quichua es uno de los idiomas. De hecho, yo tengo justamente en este momento un cliente que le estoy defendiendo en un proceso de asilo en donde había una dificultad de comunicación porque es una comunidad indígena en donde el español no era su primer idioma. Entonces, debemos reconocer esa diversidad de idiomas, respetarlos a todos, sí, claro, proteger nuestro idioma principal, pero no olvidarnos de nosotros. Muchísimas gracias. Seguimos con el siguiente candidato. Número 4.
De nuevo, queremos reiterar que estas preguntas han sido escritas por los que han asistido hoy y las estamos preguntando directamente a los candidatos. Fuera de hacer campaña, ¿cuáles son sus experiencias trabajando con la comunidad? Bueno, muchísimas y de muchos años. Ya, yo tengo 12 años en este país. Yo vine como cónsul general del Ecuador al año 2000 a este país, en Miami. Y luego me quedé trabajando con la comunidad porque esa fue la experiencia que tuve en el consulado. Trabajé siempre con la comunidad. Creamos una serie de, institucionalizamos una serie de eventos como la Semana Ecuatoriana en la Florida. Luego me quedé vinculado desde ese entonces, desde el año 2003, en que terminé mi misión, con las organizaciones de ecuatorianos en la Florida. Tuve mucho tiempo vinculado a algunas de ellas, también a la Cámara de Comercio en la Florida. Y he estado participando en los temas de reforma migratoria, en los temas de asesoría legal, permanentemente. Muchísimas gracias. El siguiente candidato, por favor. Número 2. ¿Cuál es la posición de su partido político con respecto a las leyes para proteger los derechos de la comunidad LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexo? Bueno, el movimiento, creo, es un movimiento político participativo con respeto a los valores que nos unen a los ecuatorianos. Nosotros respetamos y hacemos respetar la Constitución del Estado. Hacemos respetar a todos los ecuatorianos migrantes, sin distingo de credo, de religión y de orientación sexual en este caso. El respeto para todos ellos. Ya no es un tabú hablar de lesbianismo ni de homosexualismo. Alguien del gobierno me puede dar la razón, ¿verdad? Ya eso es público. Y hay que apoyarlos porque son iguales que nosotros. Y como un movimiento que creemos en Dios Todopoderoso, lo respetamos y pueden hacer de su vida lo que quieran, en tanto y en cuanto no afecte a la sociedad y no afecte a la comunidad que se esté educando en este país. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente candidato, por favor. Número 3. ¿Cuál sería la mejor manera de ofrecer acceso a servicios médicos en la comunidad inmigrante en Estados Unidos? Bueno, yo creo que hablé hace rato sobre los derechos de los ecuatorianos aquí en los Estados Unidos. Yo creo que la base fundamental está prácticamente la Constitución, que nos garantiza ese derecho de tener salud gratuita. Lo único que podríamos nosotros hacer es buscar, organizarnos, buscar apoyo de ciertas instituciones del gobierno de aquí de Estados Unidos, pero a través de convenios con nuestro Estado. Llegar a un entendimiento. Creo que la CENAME tiene algún presupuesto desde ya. Hay que aplaudirle porque yo creo que el gobierno por lo menos se ha acordado a los migrantes para apoyar, pero no está funcionando eficientemente. La única forma que deberíamos nosotros es buscar instituciones benéficas que están apoyando a nuestros inmigrantes. Muchísimas gracias. Seguimos con el siguiente candidato y su número, por favor. ¿Qué propone para la revalidación de carreras en el exterior? El asunto educativo tiene muchas necesidades en el momento. Muchos profesionales que vienen actualmente a los Estados Unidos, a Europa y a diferentes países, quieren ejercer la profesión, pero realmente no pueden. Y las personas que se gradúan en los Estados Unidos, cuando regresan al Ecuador, tampoco lo pueden ejercer por una serie de trabas. Es allí la imperiosa necesidad
de que se establezcan convenios bilaterales a nivel educativo para equiparar los títulos que sirvan en los diferentes países, tanto de residencia como de destino final. Adicionalmente, nosotros creemos que los títulos académicos que se han ganado en el Ecuador deben ser en la actualidad básicamente reconfirmados para ver si dentro de eso no se nos registraran algunas personas. Muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente candidata, la señora Marjorie Barnizo. Número 1. Si no resulta ser elegida en las elecciones, ¿va a trabajar con la comunidad ecuatoriana? ¿De qué manera? Bueno, seguiré trabajando para la comunidad ecuatoriana porque ya tengo 10 años trabajando con la comunidad en Minnesota. Soy presidenta de la asociación de los Minnesota, de los ecuatorianos en Minnesota. Soy tesorera de las proveedoras latinas. Soy tesorera de la Virgen del Cisne y soy líder en la comunidad hispana. Soy líder con los mexicanos también. Y pues doy muchas clases de lo que es cómo ser líder en la comunidad. Entonces, mi trabajo sería seguir uniendo a la comunidad ecuatoriana. Nosotros en Minnesota somos la segunda comunidad después de la mexicana. Entonces, trabajé duro, teníamos cónsul honorario, trabajé muy duro y me tengo mucho orgullo de decir que fui una de las que me vine acá a Nueva York y trabajé y tenemos cónsul de carrera ahora en Minnesota. Muchísimas gracias por su respuesta y creo que tenemos el último pelito desde la pregunta número 5. La pregunta es, ¿qué iniciativa tiene para los ecuatorianos que no hablan inglés y que no tienen papeles? Definitivamente nosotros debemos de apoyar a aquellas organizaciones que se preocupan por beneficiarnos de una u otra manera como migrantes en este país. Tenemos que canalizar a aquellos organismos que luchan, en este caso por la reforma migratoria, apoyarlo desde el Ecuador con los organismos que nos competen, para de esa forma hacer más fuerte la presión y que esto se convierta en una realidad. Definitivamente nosotros esos organismos que tenemos y que nos representan al gobierno ecuatoriano carecen de mucha eficiencia y entre unas de ellas está la poca orientación, el poco asesoramiento para nosotros los ecuatorianos buscar aquellos lugares que nos den ese servicio, como en este caso de buscar instituciones que nos enseñen a hablar inglés. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, queremos decirles a todos los candidatos, muchísimas gracias. Yo creo que esta ha sido una excelente oportunidad para todos para poder darle a conocer a la comunidad, no solamente a la comunidad que está presente, pero hemos hecho una transmisión en vivo a través de Progreso SE de todo el debate, lo que ayuda a que muchos otros ecuatorianos que no están lamentablemente aquí en este salón o aquí en esta ciudad tengan acceso a conocerlos. Yo creo que eso es una gran oportunidad para todos ustedes. Queremos de nuevo decirles que como organizaciones, tanto Región Q, Ecuadorian Initiative y Progreso SE, estamos siempre abiertos a generar este tipo de espacios, no solamente desde el punto de vista o desde las elecciones, pero también desde quien sea que salga elegido tenga la oportunidad de tener estos canales de acceso a la comunidad. Muchísimas gracias a todos y esperamos que este debate haya contestado muchas de sus preguntas y haya conocido a los candidatos también.